Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Bíblica de la Gracia Salvadora, y muy buenos días a los que nos ven y nos escuchan por medio de esta transmisión. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a pasar a los anuncios inmediatamente después a nuestro tiempo de adoración, así que espero que tengamos un corazón dispuesto para alabar a nuestro Señor. El apóstol Juan nos relata en su carta al Apocalipsis: al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, 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 el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cantemos, hermanos: Santo, Santo, Santo. Hermanos, es tiempo de nuestra lectura congregacional y estamos en el Salmo 136. Recordemos que es un salmo de alabanza por la misericordia eterna del Señor, y en esta ocasión vamos a concluir el salmo con los versículos del 23 al 26. Recordemos que es un salmo en el que se narra la misericordia que ha tenido el Señor desde la creación, la misericordia que ha tenido el Señor con su pueblo en el éxodo de Egipto, y la misericordia que ha tenido con su pueblo también en la llegada a la tierra prometida. ¿Sí? Dice el versículo 23 al 26: Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia.
el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. El libro de Lamentaciones, en su capítulo 3, nos dice: Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Cantemos, hermanos, grande es tu fidelidad. Y el Salmo 23 nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y Jesús, en el Evangelio de Juan, se revela a sí mismo como este gran pastor, diciendo: Yo soy el buen pastor. Cantemos, hermanos, me guía él.
Y el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos, cantemos Sublime Gracia. Hermanos, es tiempo de recibir la palabra del Señor, así que tengamos un corazón dispuesto, y en esta ocasión nos las trae nuestro hermano Jorge McFarland. Muy buenos días, estimados hermanos y amigos que nos ven por este medio. Es un privilegio el poder compartir la palabra de Dios con ustedes este domingo, esta mañana, habiendo dejado ya la miniserie de Fundamentos para una Creencia Bíblica. Estaremos continuando con nuestras exposiciones en el libro de Génesis. Abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 28. Ya pasamos más de la mitad del libro y continuaremos hasta terminarlo, Dios mediante. Génesis capítulo 28, les pido que en sus casas busquen el pasaje y lo lean conmigo. Estaremos leyendo versículos del 10 al 22. Génesis 28, del 10 al 22. Y dice la palabra de Dios: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel,
aunque Luz era el nombre de la ciudad primera. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Vamos a orar. Padre bendito y amado, tú eres bueno, tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza, tú eres Dios eterno. Damos gracias por tu palabra que da aliento en momentos de dificultad, que llega en tiempo y fuera de tiempo. Así como a Jacob le fue revelado este sueño en tiempo de necesidad, tu palabra siempre llega en nuestros momentos de necesidad. Te damos gracias por ello y te pido que tú nos hables en esta mañana, que tú nos instruyas y nos enseñes acerca de esta visión que le diste a tu siervo Jacob. En el nombre de Cristo. Amén. Es muy común en el arte o música cristianos que confundan el significado de pasajes bíblicos. Consideren la canción espiritual Subiendo la escalera de Jacob. Y va así. Todos vamos caminando y subiendo la escalera de Jacob hacia el cielo, siervos de la cruz. Y el problema que vemos es que no era Jacob quien subía o bajaba de la escalera. No era la escalera de Jacob, era la escalera de Dios, y los que subían y bajaban eran ángeles. O peor aún, buscando entre cómo hacer ejercicios y la escalera de Jacob, resulta que hay un aparato para bajar de peso llamado la escalera de Jacob. Interesantemente, este dispositivo simula el escalar por una escalera que va rotando, como una caminadora pero para escalar. Y solo por $4,495 este dispositivo te ayudará a quemar calorías tal como Jacob en el desierto. Llame ahora, no se crean. Y bien, la escalera de Jacob vio estirada hasta el cielo, no tiene nada que ver con esfuerzo humano, pero lo que significa es la gracia de Dios en nuestra salvación. Y hay un himno que mejor describe este episodio de la escalera, y describe la escalera del sueño de Jacob como un tipo de Cristo. La escalera de Jacob de Harry Lauper dice así el coro: aleluya a Jesús, quien murió en el madero y ha levantado una escalera de misericordia para mí. Bueno, la última vez que observamos a Jacob estaba huyendo de la casa de su padre Isaac en Berseba y se dirigía a la familia de su madre Rebeca allá en Padam Aram, en Mesopotamia. Y mientras va camino allá, lo que vemos es el cambio de enfoque. Ahora Jacob está tomando el escenario. Ahora Jacob es el centro del relato de la historia de Génesis. Desde la confusión en Babel, desde la torre que construían, nos pasamos rápidamente a la línea de Taré y de ahí a Abraham por varios capítulos. Después la historia se centra en Isaac, su hijo, el hijo de Abraham, por pocos capítulos. Y ahora, por otros varios capítulos, estaremos centrados en la vida de Jacob. La continuación del pacto de gracia por medio de estos patriarcas y después el pueblo de Israel, los hijos de Jacob. Ahora Isaac aún no le ha llegado su tiempo como él pensaba. Vivirá por otros 40 años más, pero ya no aparecerá en la historia hasta que vemos acerca de su muerte. Pero ahora Jacob es el enfoque de las actividades de Dios en cuanto al pacto. Y mientras iba en camino, dice el versículo 11, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y ese es el único evento que se nos registra en su largo viaje de aproximadamente unos 640 kilómetros hasta la familia de su madre. Y es el único evento que lo marcará por el resto de su vida. Ahora recordaremos atrás en Génesis 24, cuando el siervo de Abraham iba por el mismo camino buscando a una novia para su hijo, para el hijo de su amo. Y ese fue un trayecto que comenzó en pecado, que no comenzó en pecado. El siervo iba en fidelidad a su amo, comprometido con las palabras de Abraham. Además, observamos que tenía preparación.
El siervo llevaba camellos, llevaba provisiones y sirvientes, pero no fue así en el caso de Jacob. Él huye apresuradamente por causa del pecado hacia lo desconocido. Él va solo, sin protección, sin provisión, como extranjero en la tierra, caminando a tierra extranjera sin saber si algún día iba a regresar. Y la imagen que se nos describe es triste. Jacob tirado en el suelo, en la tierra, solo con una piedra por almohada. Y aún en esta situación y en este lugar que él mismo se ha traído por el pecado, por la flojera y arrogancia y por su plantador, aún con todo, Dios vino a él en un sueño con un mensaje de consuelo. Versículo 12. Y tuvo un sueño, y he aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Ahora, este sueño venía de Dios. Y parece justo en ese momento para cuidar de Jacob en su tiempo de necesidad. Jacob se ha traído todos estos problemas sobre sí mismo, pero Dios tiene misericordia. Él ve su situación. De hecho, no vemos aquí una exhortación por parte de Dios por el pecado que ha cometido. Es el amor hermoso y el cuidado parental de Dios para con los suyos, que viene a él en lugar de castigo y en su gracia le muestra su cuidado y les da sus promesas de cuidado y de bendiciones. Y esta pequeña nota aquí, que este sueño ocurre cuando el sol se había puesto, eso en ocasiones denota algo más que solo mostrarnos la hora del día. Esto está marcando una fase en la vida de Jacob, una descripción existencial y espiritual de su vida. De hecho, esto comienza en un periodo en su vida que será de mucho problema, alrededor de unos 20 años, que son para nosotros unos 4 capítulos en la narrativa de la historia. En Génesis 32 observamos otra noche donde pelea con Dios y Dios viene a él, y eso se torna en un giro de fe en su vida. Lo que Jacob comienza aquí es lo que pudiéramos llamar la noche oscura de su alma, y Dios está con él, y Dios le ministra en gracia. Ian Duguid describe: ¿qué aliento es este para aquellos que pasan años vagando en el desierto? Aún los pecados de Jacob no lo separaron de la presencia amorosa de Dios, y en última instancia no le impidieron heredar lo que Dios le había prometido. A pesar de sus pecados, el Señor fue un Dios de gracia para Jacob, y es un Dios de gracia para nosotros también. Ahora, mientras consideramos el mensaje de este sueño, lo primero que nos resalta es la garantía de la ayuda de Dios. De aquí los que han leído El progreso del peregrino recordarán al personaje Ayuda. Y hay 3 cosas que Dios dirá aquí. Y lo primero es que Dios mostrará su ayuda. Y lo vemos en los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo por la escalera. Versículo 12. Y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Con eso podemos ver que Jacob no estaba tan solo como él pensaba. ¿Nunca te has sentido totalmente solo y desprotegido? Como en un pantano lodoso el cual no puedes salir, gritando desesperadamente por ayuda y no viene nadie. Y a veces en esa soledad pensamos que nadie nos puede entender, pero Dios entiende. Oh, pero es que nadie me entiende, sufro solo. Dios sí, Dios te conoce, Dios sabe lo que estás pasando. Cualquiera que sea tu situación, no estás solo. Y esta es una verdad que muy seguido nos olvidamos. Muy seguido nos olvidamos de esto. Pero Jacob no estaba solo. Dios está contigo y está dispuesto a darte ayuda. Jacob se ve rodeado de un apoyo y ayuda supernatural de parte de Dios. Salmo 91 dice: pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En tus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Hebreos 1:14 dice acerca de los ángeles: ¿no son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Claro que a los cristianos nos gusta la idea de ángeles guardianes. No podemos negar tal verdad, pero tampoco podemos hacer mucho acerca de ello. Porque es verdad que estamos rodeados de ángeles. El punto de esto es que tenemos a un Dios por guardián.
Dice el salmista que Él es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro castillo. Él es nuestro protector y Él nos guardará. De hecho, los ángeles están ahí porque Dios está con nosotros. Porque Dios está observándonos. Él se preocupa por su pueblo. Es Dios quien es nuestro guardián. Él es nuestro guardador. James Boyce escribe: ninguna experiencia jamás mostró la cercanía de la tierra y el cielo, o el interés del cielo en la tierra, más vívidamente que la visión de Jacob. Jacob vio una gran hueste de ángeles esa noche y fue confortado por los ángeles y la misma presencia de Dios, de que no estaba solo. Él estaba bajo la protección de El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Es el mismo pensamiento que tenemos de ese precioso cántico gradual de Salmos 121. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Muchos cristianos han tenido gran aliento y consuelo de esta verdad cuando entraban en valle de sombra y pasaban por duros caminos. Mi ayuda viene de Jehová Todopoderoso. Salmos 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora, junto con esta imagen de ayuda divina y cuidado, Dios promete su bendición del pacto. Ese es el segundo mensaje. En la cima de la escalera está Dios mismo. Versículo 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Y lo que viene es una repetición de la bendición del pacto que fue dada a Abraham y que después fue heredada a Isaac y ahora heredada a Jacob. Y esas palabras deben sonar familiares para los que hemos estudiado Génesis. Versículos 13 y 14 dice: la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Una breve reconfirmación del pacto de gracia. Ahora recordarán cuando Abraham recibió básicamente esta misma promesa y qué tan improbable era en ese entonces para él. Caminaba lejos de su hogar, de Ur de los Caldeos, a una tierra ajena como extranjero, sin saber ni siquiera a dónde iba. Y peor aún, con una esposa estéril. Es una gran prueba para parejas el no poder tener hijos. Y el consuelo que a veces damos es: los hijos son una bendición de Dios, pero no definen tu vida. Si por la providencia de Dios no puedes tener hijos, puedes tener una vida plena en Cristo. Pero eso no es algo que pudiéramos decirle a Abraham, porque el pacto de gracia era específico en que él debía tener hijos. Era también para su descendencia y debió haber sido difícil de creer, como lo observamos en su tiempo. Lo vimos batallar, de hecho, en un episodio con eso. Era difícil aún en ese tiempo, pero ahora aún es peor para Jacob, porque él ni siquiera está casado y además está huyendo de la tierra que es parte de la promesa, porque ha sido forzado a huir por sus pecados. Y creo que es por lo poco factible que Dios le ministre en medio de sus dudas, en medio de esta debilidad y de esta situación, como lo hace continuamente con nosotros. Que añade a la promesa del pacto más promesas de protección personal durante el tiempo de su exilio. Versículo 15: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esa tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hay mucho que encontrar en esta promesa. Incluye preservación, incluye protección, incluso incluye que Dios es quien sostendrá su fe. Irás a una tierra pagana, pero yo te mantendré en la fe. Su fe es débil ahorita, pero el Señor es quien lo guardará en la fe durante este tiempo. Y habrá un regreso después a la tierra de sus padres. Todo estaba ahí en la promesa. Pero ¿sabes qué estaba en el corazón de todo esto? El corazón de todas las promesas del pacto es la misma presencia de Dios que es prometida al creyente. El Señor prometió protección, bendición, y ahora agrega: yo estoy contigo, yo te guardaré, yo volveré a traerte, yo no te dejaré hasta que haya cumplido lo que he prometido.
Dios dándose a sí mismo por el bien de otros. ¿Sabes qué nos describe esto? Su amor. Su amor. Su misma presencia es el corazón del pacto de gracia. Viviremos en Él, reinaremos con Él y andaremos por siempre en Él. Él es la vida eterna. De hecho, el resultado es la razón de por qué todas las bendiciones y las promesas son verdaderas. Es porque Dios promete su presencia perpetua a Jacob. Charles Spurgeon escribe: cuán precioso debió haber sido cuando le vino a Jacob en ese lugar de guarida, donde yacía con los cedros por cortinas, los cielos por su pabellón, la tierra por su cama, las piedras por su almohada, y Dios por su compañero. Yo estoy contigo. Y así como fue verdad con el ministerio de los ángeles de Dios, esta promesa de la presencia de Dios está extendida a todo su pueblo. No solo para Jacob, pero para nosotros los que hemos creído en Él. Verán, por toda la Escritura, Dios repite estas palabras a su pueblo cuando están cansados o cuando tienen carga o están en depresión o en debilidad. Piensen en Josué 1, cuando toma el lugar de Moisés, una tarea nada sencilla, y tendría que llevar todo al pueblo de Israel a través del Jordán y por medio de esas ciudades poderosas y bien resguardadas. Y solo por la fe, como vemos en Hebreos 11, conquistará las ciudades, pero Dios le dice esto: estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5. O podemos pensar en Salomón, cuando tomaba el cargo de David. Y David, en su lecho de muerte, le dice: no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará. Precioso es para nosotros pensar en nuestro Señor Jesús cuando iba a ascender a los cielos al final del Evangelio de Mateo. Y Él da la gran comisión: discipulen a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles. ¿Y qué dice? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28:20. Otra la vemos en Hebreos 13:5, que nos dice a todos nosotros, los que pertenecemos al Señor por medio de la fe en Jesús: nunca te dejaré ni te desampararé. Y el autor continúa en el versículo 6: el Señor es el que me ayuda, no temeré. La presencia de Dios con su pueblo. Ahora déjenme recordarles por qué Jacob está en esta situación y en este lugar. Y es porque él ha arruinado todo. Él ha hecho todo mal. Podemos, como vimos anteriormente, echarle la culpa a Rebeca, pero Jacob tiene mucho de culpa. Se ha desviado de la voluntad de Dios, engañando a su padre y usurpando a su hermano. Pero podemos ver, tal es la gracia de Dios, que Dios aún está con él para cumplir todas sus promesas, así como Dios está con nosotros y Él cumple sus promesas. Aun cuando nos apartamos del camino, Dios está con nosotros. La vida cristiana tiene varias obligaciones que importan. Importa cómo tú y yo vivimos como creyentes, realmente importa. Como observábamos los varones el viernes, un creyente piadoso debe reconocer las verdades esenciales del Evangelio y vivirlas. Debemos vivirlas. Nuestras obligaciones como creyentes son serias. Y sin embargo, necesitamos recordar que aquellos que han creído en Jesús, su obediencia fluye de su inmutable gracia y no al revés. Jacob, tirado en el suelo, no es una imagen en la que pudieras decir: si eres fiel a Dios, Él será fiel a ti. Eso no es lo que tenemos aquí en absoluto. De hecho, es lo opuesto. Dios le está diciendo: yo estaré contigo, yo voy a cumplir mi pacto. ¿Y cómo sé que será así? Por la fe en Jesucristo. Sabes que tú no simplemente tienes fe, es una marca de los escogidos, el Espíritu Santo trabajando en ti. Puedes saber si crees o no en Jesús. Al igual que Jacob, puedes tener un montón de problemas en tu vida, pero el saber esto y decir: yo sé que le pertenezco a Cristo Jesús, yo sé que confío en Él, sé que no es por mi obrar, sé que es por gracia, es la obra soberana de Dios en mi vida. Me aferro a eso que dice el pasaje: Dios está
conmigo. La gracia de Dios continuará contigo, te perseguirá, no te dejará. Y por causa de esa gracia debemos comenzar a obedecerle, comenzar a vivir para Él y en Él. No es como si Dios tendrá gracia para ti cuando te armes de valor. No, sino que Dios estará contigo en la noche oscura de tu alma, en tu momento de más necesidad. Él está ahí. El lugar metafórico donde estás tirado en el suelo con tu cabeza sobre una piedra. Y Dios te dice por su gracia, en Cristo estaré contigo. Y si has olvidado eso, de la promesa, de la presencia de Dios, entonces la reacción de Jacob es similar a la tuya. Y tuvo miedo. Ese es un temor reverente. Y dijo, cuán terrible es este lugar. Otra versión dice, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esa es la puerta del cielo. Cuando nos damos cuenta de que necesitamos comenzar a ver a Dios más seriamente. Ese asombro de ver su majestuosidad. No sé si en ocasiones te maravillas de reconocer que el Dios vivo está contigo. Deberías. Dios está en su trono y está contigo. Y su ojo está fijado en ti. Su amor en Cristo es para ti. Y eso es algo terrible, magnífico e imponente. Jacob se llegó a dar cuenta que ese pedazo de tierra era un templo soportable, porque Dios había abierto ampliamente las puertas del cielo para que él pudiera ver. Y el mensaje de Dios para Jacob provee el significado esencial de este sueño. He mencionado estas tres cosas acerca del mensaje. Dios dice que lo va a proteger después de dar la bendición del pacto y finalmente su presencia personal estará con él. Pero no ignoremos lo que es esta visión en sí. Y es nuestro siguiente punto. Versículo 12. Había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Ahora, los eruditos debaten entre si esta era una escalera o una escalatina. Y muchos opinan que no era literalmente una escalera de madera o de metal, por el cual bajaban escalando los ángeles, sino escalones, una escalatina, como cuando te subes a un edificio muy alto o te subes a esas escaleras automáticas. Y el problema aquí es que esta palabra no es usada en ninguna otra parte de las Escrituras. Otras partes donde se menciona la palabra escalera, la Reina Valera, no es realmente una escalera en sí. Por ejemplo, en Ezequiel 41:7 dice la escalera de caracol. Pero la correcta traducción es la estructura alrededor del templo. En Nehemías 12:37, en la Biblia de las Américas, se traduce como escaleras, pero realmente es gradas. Y por falta entonces de contexto, este dilema no puede ser resuelto si es una escalera o una escalatina. Y tampoco no importa tanto. Pero lo que sí podemos saber son estas tres cosas. De quién es la escalera, qué ofrece la escalera y a quién representa la escalera. Y veamos estas tres. Primeramente, de quién es la escalera. En un sermón sobre este pasaje, el gran puritano Jonathan Edwards enfatiza el hecho de que la escalera es de Dios. Dios es quien provee la escalatina, si era algo así entre el cielo y la tierra. Y tenía que ser Dios quien hizo esta provisión. Porque la humanidad, habiendo caído en pecado, ahora no puede hacer nada. No hay nada que podamos iniciar, nada que podemos abrir para iniciar una reconciliación. Estamos caídos bajo su maldición y apartados de su gracia. No tenemos ni un pequeño deseo de hacer tal cosa inclusive. Edwards escribe que el hombre está hundido tan profundo y en miseria que ahora toda la humanidad está naturalmente en un estado entorpecido, destituidos de Dios. Aquí estamos caídos y aún permaneceríamos así en ese profundo y miserable estado si Dios no hubiera hecho provisión para nosotros. Pero estas son las nuevas noticias de la escalera que dio Jacob para nosotros. Dios ha provisto esta manera, simbolizada aquí para que pecadores pudieran ser reconciliados con Él. Y podemos pensar qué apropiado era este mensaje para Jacob en su tiempo. Ahora que él está
siendo el heredero del pacto de gracia. El mensaje que Dios está obrando desde Abraham, Isaac y ahora Jacob no es de obras, no es por libre albedrío y por lo que tú puedes hacer. Es una gracia soberana en la vida de pecadores, una provisión que Dios mismo ha dado. Dios y Jacob no podían colaborar en establecer una escalinata, no. El Señor se la reveló a su siervo en un sueño. Entonces la escalera de Jacob presenta la gracia soberana de Dios. Dios creando una manera en que los pecadores pudieran ser restaurados. La misma visión nos muestra que las mismas puertas del cielo serían abiertas por Dios. Es un regalo de mera gracia. Es interesante que Jacob, al igual que nosotros, tuvo que aprender el significado de la gracia a través de una oscura experiencia. O cuando incluso tocó fondo. ¿No es eso seguido que sucede así? Jacob lo aprendió aquí en Betel. Lo aprende después Jonás en el vientre del pez del gran abismo. ¿Y qué es lo que dice? La salvación es del Señor. Ese es el mensaje de la escalera de Jacob, que es provista por Dios. La salvación es solo del Señor y es para su gloria. Tenemos que confiar en Él solamente. Es una escalera provista por Dios mismo. En segundo lugar, Edward nos llama a considerar lo que la escalera ofrece. Levanta al hombre más allá de sus pruebas terrenales. No saca a Jacob de sus problemas. No nos lleva a un lugar de felicidad terrenal, pero más bien nos lleva hasta el cielo y a Dios mismo. Edwards escribe: llega incluso hasta los cielos más altos, los cielos de los cielos. Esa es la habitación de Dios. Ahora, en las Escrituras, los lugares altos de gran poder y gozo y felicidad de la tierra son muy seguidos los montes. Los montes son símbolos de alturas grandes y de lo impresionante que son. Pero la escalera de Jacob, dice Edward, va más allá de cualquier otro gozo terrenal, más alto que cualquier gloria y honor terrenales, hasta llegar a la gloria celestial. La felicidad y honor del cielo no nos lleva a una corona terrenal, pero a una celestial. Y en la cima de la escalera está Dios mismo con su oferta de bendición. La escalera es el sentido de que nosotros seamos llevados a Dios mismo, la fuente de toda bondad. Y ahí, lo que esa escalera ofrece son gozos que son adecuados para nuestra nueva naturaleza espiritual en comunión perfecta con Dios, donde no hay corrupción ni cambio. Jonathan Edwards escribe: la escalera alcanza un lugar donde ya no serán sujetos a ninguna muerte, pero tendrán vida eterna con su luz, felicidad y gozo que jamás desaparecerán, porque ellos tendrán una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. Creo que este aspecto de la escalera de Jacob es importante para nosotros. Siempre ha habido en tiempos de la historia de la iglesia donde el enfoque del evangelio estaba en el mundo. Estamos experimentando uno de esos tiempos en los asuntos de la iglesia hoy en día. Y el énfasis está en que el evangelio trata con la justicia social en la sociedad que nos rodea. El enfoque del evangelio se torna político y social. Pero miren qué contraste a ese modo de pensamiento, es esta visión que Dios dio a Jacob. El evangelio no trata de moldear la sociedad y hacerla mejor. No quiere decir que no debamos luchar por esas cosas, pero no trata de darte más satisfacción terrenal, de llevarte a conocer un mejor tipo de gente. Lo que ofrece es llevarnos al cielo. Eso es lo que ofrece el mensaje del evangelio, a las glorias de las alturas en el reino celestial y a la presencia de Dios mismo. Ese es el enfoque de la religión cristiana. Y lo malo es que esta religión cristiana siempre se corrompe. Incluso a veces virtualmente se pierde cuando se trata de los asuntos terrenales. Y no es que sean insignificantes, el asunto es que el enfoque del evangelio es del cielo de Dios y del Dios del cielo y de la tierra. Es vida eterna ofrecida por Dios. Y cuando observamos el valor infinito de la escalatina de Jacob, nos hacemos una tercera pregunta. Lo más importante, ¿a quién representa? ¿Quién es representado por esta escalera?
Dios es quien la proveyó y ofrece el cielo por medio de ella. Entonces, ¿a quién representa? Y la respuesta es dada muchos años después de esta visión, registrado en Juan 1. Cuando Jesús de Nazaret, el día que comenzó su ministerio, llamando a sus primeros discípulos, y uno de ellos era Felipe, y lo que hizo Felipe fue compartir su descubrimiento con sus amigos, y a quien fue era Natanael, que estaba sentado debajo de una higuera. Y Natanael dudó cuando Felipe habló esas palabras evangelísticas simples y poderosas: ve y ve. Cuando compartes el evangelio con alguien y dicen: es que me cuesta trabajo creer lo que me dices, tú debes de responder: ven y ve. Ven a la iglesia y adora con nosotros y escucha el evangelio. Y eso fue lo que hizo Felipe. Lo llevó a Jesús en persona. Y cuando se acercaba Natanael a Jesús, Jesús pronuncia estas palabras: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael se maravilla de que Jesús supiera algo acerca de él. Pero él sí lo conocía. Él conocía su corazón. Y Natanael cree en las palabras de Jesús, que responde: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y en respuesta a esa asombrosa declaración de fe, Jesús habló las palabras que desenvuelven el verdadero significado del sueño revelado a Jacob. Juan capítulo 1, versículo 51 dice: en verdad os digo, que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Verán a Jesús mostrando que la provisión que Dios ha hecho para que los hombres por medio de la fe puedan entrar al cielo y a su gloria. Esa provisión es la persona y obra de ningún otro, sino que el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, el Señor, Dios y Salvador. Déjenme citar nuevamente a Jonathan Edwards. Es por Cristo solamente que hay una escalera tal que está puesta sobre la tierra para que pobres hombres pecaminosos puedan ascender fuera del estado de miseria a un estado de bendición. Verán, la unión entre el cielo y la tierra han sido severamente dañados por la caída del hombre al pecado. Pero Dios ha provisto a su propio Hijo desde el cielo para nacer en la tierra en una naturaleza humana. Es la encarnación de Jesucristo que forma un puente como escalera en el abismo entre el cielo y la tierra. Algo parecido intentaron hacer en la Torre de Babel, si recordarán en Génesis 11. Pero eso no puede lograrse por esfuerzos humanos. Tenía que ser provisto y planeado solamente por Dios. Y dentro de este plan divino, Él vino a poner su vida como sacrificio para quitar la maldición de Dios en contra de nuestro pecado. Edwards escribe: por su muerte, Cristo ha removido la gran cosa que separaba el cielo y la tierra, lo cual es la culpa del pecado. Cristo por su muerte ha removido la separación, porque Él ha hecho una expiación completa por el pecado. Y ahora las puertas del cielo están abiertas y el camino es claro. Pero Jesús no paró ahí. Hay mucho más. Él ahora se ha levantado de entre los muertos y ahora ha ascendido al cielo, y es por su intercesión que los ángeles descienden para dar ayuda sobrenatural. Y es también por Jesús que vino el Espíritu Santo para darnos fe salvadora y obrar en nosotros esa santidad que es requerida en el cielo. Y Jesús ha prometido regresar. Y un día habrá resurrección de los muertos y toda su iglesia, comprada con sangre, se irá con Él. Irán a una gloria eterna por medio de Jesús, nuestro único camino al cielo. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una vez, solo una vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces vemos que el mensaje que Jacob necesitaba de Dios es el mensaje que nosotros necesitamos. Es el mensaje que el mundo entero necesita oír. Hay una forma en la que los hombres pueden huir de las miserias del pecado, y ese camino es provisto por Dios en su gracia. No declara que limpiará todas nuestras deudas o todos nuestros problemas, y claro que hay beneficios temporales.
No es un camino diseñado para traer pequeñas mejoras en tu vida en medio de una sociedad corrupta. No, nos levanta la culpa, la corrupción y la desesperación de nuestro propio pecado a una comunión con Dios, es una santa gloria que podemos disfrutar. Pero lo que el Señor le declaró a Jacob, ahora nos lo declara a nosotros. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esa tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Se nos recuerda las palabras del apóstol Pablo: Él terminará la buena obra que ha comenzado en ti. Dios proclama salvación en su Hijo, solo por la fe, por su propia gracia soberana. Jesús es la escalera de Jacob. Él es nuestra escalinata al cielo. Y dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Finalmente, déjenme ofrecer 3 principios prácticos de nuestro texto en esta mañana. La primera es la más obvia e importante. Así como el Señor le mostró a Jacob su propio camino al cielo, debemos poner nuestra esperanza de salvación solamente y enteramente en el Señor Jesucristo. Debemos confiar solamente en Él, no en personas, no en santos, ni en ángeles, ni en papas terrenales, no en esperanzas terrenales. De tantas formas existentes hoy en que el hombre puede encontrar su camino a Dios, como dicen que algunos incrédulos, hay muchos caminos a Dios. Y verán, en cierta forma eso es verdad. Hay muchos caminos a Dios. Hebreos 9:27, y de tal manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Verdad? No importa qué camino escojas, un día estarás frente a Dios. Pero todos los caminos, excepto por uno, te llevarán a condenación eterna y el fuego eterno. Solo hay un camino que te llevará con Dios y a la vida eterna, y este es Cristo Jesús. Solo hay un camino al cielo, solo un camino a la vida, solo un camino de gracia para encontrar perdón por los pecados, y solamente hallado en Cristo Jesús por la fe. Todos los otros caminos a Dios te llevarán a una justa condenación. Ahora, el mensaje de Dios a Jacob era suficiente para su necesidad, pero la pregunta ¿es suficiente para ti? ¿Te sientes solo, particularmente en estos tiempos difíciles de encierro? Porque la soledad es uno de los grandes asuntos de nuestra sociedad. Pero Dios estará contigo por medio de Cristo Jesús. ¿Tienes miedo? ¿Estás bajo temor? Mira esta escalera en la que Dios manda ángeles que normalmente no pueden ser vistos, pero nos declara que estará con nosotros. Que los ángeles están ascendiendo y descendiendo por ti, para asistirte, para ayudarte, para bendecirte. Dios está contigo. Es una hermosa realidad. Dios está con nosotros. Y más importante, mira al cielo, mira a Dios, quien se presenta a sí mismo a ti en su gracia. Fue el Señor en la cima de la escalera quien presentó el pacto de gracia en Cristo Jesús. Él estará contigo, Él te fortalecerá. Tu fe en Cristo solamente te llevará al cielo, a gloria eterna y a un gozo eterno. Debemos confiar en Jesús. Pero en segundo, ¿cómo debemos de responder? Y vemos la respuesta de Jacob, versículos 18 y 19. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Betel significa la casa de Dios. Y lo que estaba haciendo era levantar un recordatorio público del Evangelio. Y lo unge como una forma de indicar que este lugar es sagrado. Es un santuario, un lugar sagrado para adorar. La primera aplicación es que debemos confiar solo en Cristo. Y la segunda es que debemos dar respuesta en adoración. El hecho de que podamos dejar todo lo demás, pero la única cosa que no dejaríamos es el reunirnos como el pueblo de Dios para adorar.
Aún en estos tiempos difíciles debemos buscar la manera para alabarlo y declarar sus glorias y mostrar su luz del Evangelio al mundo. Una forma de medir que has visto la gracia de Dios, del Señor Jesucristo, es que has encontrado tu mayor privilegio, el proclamar a Cristo delante de los hombres y de adorarlo en compañía de su pueblo. Ian Duguid comenta: nuestra asistencia regular a la iglesia no debería ser una obligación motivada por culpa, sino una expresión de nuestra gratitud por la gracia revelada de Cristo a nosotros. Un cristiano sin un profundo deseo de alabarlo es una contradicción en términos. Y por último, Jacob respondió a la gracia de Dios con la consagración de su vida a su servicio y alabanza. Versículos 20 y 22. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahora, para Jacob, el seguir con el ejemplo de su padre en cuanto al diezmo era una expresión de rendición propia. Y es un principio que permanece vigente hoy. Y es que en parte de cómo manejamos nuestros ingresos, que revelamos una vida que ha sido entregada a Cristo. El cómo manejamos nuestras finanzas revela cómo estamos entregados a Cristo. Y muchos estudiosos, incluyéndome, hemos pensado mal de Jacob aquí. A lo mejor también tú lo has hecho. Mientras lo leemos, suena como una demanda. Jacob era un manipulador, eso lo sabemos. Y si observan el texto, hay una condicional lógica ahí. Si fuere Dios conmigo, ¿y si no va? Y puede verse bastante egoísta en ese sentido, pero no es la forma en la que deberíamos de ver el texto. Lo que realmente está diciendo es: yo sé lo que harás, y por lo tanto se compromete y da su voto. ¿Por qué? Porque Dios es quien lo dijo primero. Porque Dios es fiel y Jacob reconoce eso. Yo sé que irás conmigo y me guardarás en este viaje y me darás provisión y me volverás a mi casa tal y como tú lo has prometido. Por lo tanto, Jehová será mi Dios. Este voto, de hecho, es el más largo registrado en el Antiguo Testamento. Este voto fue la manera como Jacob expresó su compromiso de adorar a Dios. Allen P. Ross comenta: los votos no eran para inducir a Dios a hacer algo que no quería, sino que eran hechos para comprometer al adorador a la realización de alguna responsabilidad reconocida. Jacob hizo su voto sobre la base de lo que Dios le garantizó que haría. Y de hecho, años más adelante, Jacob regresaría a esta tierra, a Betel, después de que Dios fortalece su fe a través de las duras pruebas, y regresa y declara que Dios cumplió sus promesas, que Dios había prometido todo lo que dijo que haría, y una vez más erige una piedra en Betel y adora al Señor. Y tú también encontrarás en tu vida esta realidad. Si vienes a Dios por la fe en Cristo y caminas en sus estatutos, el cielo se abrirá a ti. Los ángeles de Dios descenderán y descenderán a tu auxilio. Y al final del viaje también alabarás al Señor y con certeza dirás: Él ha mantenido su palabra. Él es fiel. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a mí. Yo terminaré la obra que he prometido. Él se mantendrá fiel. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias porque en Cristo tenemos el camino, la verdad y la vida. Gracias porque tú eres nuestro castillo, nuestro protector. En medio de todas las tribulaciones, a pesar de lo oscuras que pueden ser y de que no podamos ver, por más difíciles que puedan ser nuestras duras pruebas, cuando el enemigo nos da en el ego, cuando nos da en eso que nos duele, en eso que nos molesta, tú dices: yo estoy contigo, yo te fortaleceré. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, el Dios que le mostró esta visión, diciéndole:
El Hijo del Hombre es el camino. Jesús es el camino. Ayúdanos en las dificultades, cuando estamos solos, cuando sentimos presión en el trabajo, en las dificultades diarias de la vida. Te pedimos que nos guardes y nos ayudes a ver esta realidad. Tú estás con nosotros, tú lo has prometido, tú eres fiel. Pero a veces no lo podemos ver. Te pido por cada hermano que está pasando por una situación difícil, que le ayudes a ver a Cristo en medio de eso. Que nos ayudes a ver que tú estás con nosotros, que tú nos guardas donde quiera que estemos y tú nos llevarás a ti. Y si estamos apartados del camino, tú nos regresarás a Él. Tú eres fiel, tú has guardado siempre tu palabra. Bendito y alabado seas a ti. Te damos toda la gloria, toda la honra. Tú eres digno de recibir todo el honor y la majestad. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermano Jorge, por la predicación de esta mañana. Y la palabra del Señor en Efesios 2 nos dice también acerca del Señor Jesús, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cantemos, hermanos, solo en Jesús.
Al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Hermanos, nos despedimos con la doxología.